Bienvenidos a todos, esto es Sala de Prensa. Me acompaña esta noche mi compañera Catalina Vargas Vergara. Catalina, bienvenida. Gracias a usted, Pablo, por esta invitación y pues es todo un gusto poder acompañarlos esta noche. Hoy para tratar un tema, por supuesto, muy delicado que tiene que ver con la muerte de Sofía Delgado, que despierta nuevamente las alertas en el país de lo que está pasando con los pequeños, con los niños, con los menores de edad. Un dato para iniciar esta noche: 70.000 niños este año han tenido que tener un proceso de restablecimiento de derechos a propósito de que están siendo víctimas de diferentes delitos. Estas cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también una menor de edad, Catalina, que fue buscada durante 19 días y sobre todo la forma como es encontrada. Mire, Pablo, 19 días de absoluta zozobra y absoluta angustia para su familia, que lamentablemente terminan con esta noticia que entregan las autoridades en la mañana de este jueves, y es que encuentran lo que serían, al parecer, los restos de la pequeña de 12 años, quien desapareció justamente el 29 de septiembre cuando al parecer iba a comprarle un shampoo a su papá. Lo que se conoce hasta el momento, o los detalles que han trascendido de esa investigación, es que el día de ayer justamente fueron capturadas dos personas, uno de ellos un hombre que fue capturado en Florida Valle y otra mujer que nos acaban de confirmar también hace algunos minutos que al parecer no tendría nada que ver, sino que simplemente esta mujer sería la esposa de este hombre, quien en este momento ya es el principal sospechoso del crimen de Sofía Delgado. ¿Qué pasa, Pablo? Se da la captura de este hombre, también se hacen algunas inspecciones al lugar de la residencia y se encuentra ropa con sangre que al parecer sería de la pequeña Sofía. También encuentran algunos rastros de fluidos humanos, así lo define las autoridades, así lo define el CTI de la Fiscalía, y es por tal razón que se lleva a la captura de este hombre, quien al parecer también habría entregado datos de la ubicación de la pequeña, quien fue hallada en zona rural de este municipio, allí en el Valle del Cauca, en horas de la mañana del día de hoy. A este hombre, Pablo, en principio se le captura por el delito de desaparición forzada, pero se espera que sea judicializado también por el homicidio, teniendo en cuenta que ya se dio el hallazgo del cuerpo y que en este momento el cuerpo ya está en manos de Medicina Legal, que pues quienes harán las respectivas labores de identificación y por supuesto quienes entregarán más detalles de lo que habría sido este escabroso crimen. Y hay que decir que a él ya se le legalizó la captura, todo este hecho registrado en Candelaria, en el Valle del Cauca. Vamos a saludar a nuestros invitados esta noche porque, por supuesto, el caso de Sofía Delgado nuevamente prende las alertas en torno a lo que pasa con los menores de edad. Alejandro Villanueva, sociólogo y doctor en educación. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, y qué triste tener que estar comentando este tipo de situaciones tan trágicas. Estoy muy de acuerdo, muy triste. Andrés Nieto Ramírez es experto en seguridad, está también esta noche con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muy buenas noches, Andrés. Bueno, ya vamos con Andrés Nieto, que está conectado con nosotros. Pues, lamentable todo este panorama, pero hora de hacer la crítica de estos. Claro que sí. Catalina, y antes de empezar con ellos, con nuestros invitados, arranquemos escuchando a la directora del ICBF, es Astrid Cáceres, que habla del restablecimiento de derechos para más de 70.000 niños, una cifra que, por supuesto, pone en alerta lo que está pasando con los menores de edad en el país. Bueno, ya vamos a ir entonces con la directora del ICBF. Es que, mire, Pablo, de verdad hay que decir que las cifras son absolutamente alarmantes. No solo lo dice Bienestar Familiar, también lo dice Medicina Legal. Se ha dado un incremento de no solo las desapariciones, sino la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Incluso, pues ya se habla de algunas propuestas también frente a la protección de los menores de edad por diversas vías, no solo la vía legal, sino otras vías también, otras propuestas y otras iniciativas que se están planteando desde el Congreso de la República, pero dejemos que también sean nuestros expertos quienes nos puedan ampliar un poco más este panorama, Pablo. Claro que sí, arranquemos con nuestro sociólogo que está conectado con nosotros y sobre todo para entender como sociedad, porque precisamente como sociedad no somos capaces de proteger a los niños. Bueno, no crean que es tan fácil desde la sociología explicar este tipo de fenómenos.
tan absolutamente trágicos y complejos, porque en un país con un largo trayecto en el marco de un conflicto armado hay que pensar cómo los niños han sido afectados. Y en etapas donde el conflicto armado no ha sido tan intenso, los niños siguen igualmente siendo significativamente afectados. Esto tiene unos antecedentes muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg justamente se tiene en cuenta la barbarie que hicieron los nazis con los niños y las niñas en aquella época. Pasó mucho tiempo hasta la década de los 90 cuando se firma el Estatuto de Roma, que también tenía unas lógicas de defensa de los niños. Y bueno, de ahí para adelante en nuestro país se han presentado unos esfuerzos enormes en términos jurídicos, en términos sociales, en términos del fortalecimiento de las entidades, pero aún no la hemos logrado. Y no la hemos logrado porque este tipo de relatos desgarradores en Colombia son muy comunes. Y lastimosamente, en algunos momentos la sociedad se habitúa o naturaliza este tipo de situaciones y justamente es todo lo contrario. Ni un niño o niña más puede ser víctima de ningún tipo de delito. Y para ello la sociedad en general debe crear una serie de barreras, una serie de vínculos, una serie de sinergias, una serie de solidaridades enfocadas principalmente en la protección, la defensa y la promoción de los derechos de estas personas que son protagonistas ya no del futuro, sino efectivamente del presente. Inclusive, si hoy miramos, hay menos niños en la sociedad colombiana, hay menos niños en términos demográficos en las grandes ciudades. Y los pocos que vamos a tener o que estamos teniendo en este momento merecen toda nuestra atención y todo nuestro compromiso como sociedad, sin Sí. importar las barreras políticas, culturales, económicas, etcétera, Sí. como principal objetivo la protección y la defensa de los derechos de estos seres que son el presente de nuestra sociedad. Miren, hace algunos instantes les hablábamos de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya se había pronunciado frente a este lamentable crimen. Escuchemos qué fue lo que dijo su directora. Bueno, con muchísimo dolor y muchísimo respeto por el duelo de la familia. En realidad, como país, nosotros, aunque tenemos muchas acciones, necesitamos una suma de esfuerzos superior al de las instituciones. Necesitamos barrios, veredas, comunidades acompañando a los niños y las niñas de manera muy respetuosa. El dolor que nos da lo de Sara Sofía es el mismo dolor permanente que hemos tenido en más de 70.000 casos de procesos de restablecimiento de derechos que llevamos como ICBF y en el que encontramos desde condiciones de negligencia marcadas hasta problemas de violencia sexual, que lo que revelan es que tenemos una capa de adultos, que tenemos un problema mental, de salud mental que atender. Ese problema de salud mental que nos ha dejado la guerra, la violencia por tiempos, hay que sanarlo, hay que generar todas las condiciones para que los niños y niñas sean realmente seguros en cualquiera de los entornos del país. Nosotros en el marco de este evento preparatorio de país tenemos una reflexión hoy que sacar de país es un compromiso conjunto con la sociedad civil y con las organizaciones del Estado y con la cooperación internacional. Ese compromiso conjunto lo vamos a llevar a la primera conferencia mundial en la que vamos a poner en escena también esos debates de dolor mundial que tenemos por los niños y niñas de muchas partes del país, entre ellos los de Palestina. No podemos naturalizar las violencias contra los niños y ese va a ser un llamado de acción de muchos gobiernos y el llamado de país también. Bueno, es el llamado de la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Ocupémonos frente a lo que está pasando por ahora acá en Colombia. Quiero preguntarle justamente a Andrés Nieto. Mire, Andrés, según cifras de Medicina Legal, en lo que va corrido de este año se han presentado 375 homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Esto en comparación con las cifras del año 2023, en donde se registraron aproximadamente 393. La diferencia no es muy amplia, Andrés. ¿Qué está pasando con la protección que se debe brindar a los niños, niñas y adolescentes? ¿Usted cree que de pronto las autoridades están bajando la guardia frente a lo que tienen que hacer con la protección de los niños? Sí, lastimosamente esto es una tendencia y es que es como si uniéramos lo que ya se traía desde antes de pandemia con lo que pasa después de pandemia y vemos cómo hay una curva ascendente, no solo en el homicidio,
sino en el delito sexual, en la violencia intrafamiliar, en las lesiones personales y en la instrumentalización de los niños que hoy las bandas delincuenciales, ya no solo los grupos armados, terminan por instrumentalizar. Pero hay datos que generan ya no solo una desazón, sino que generan un absoluto repudio, y perdón la palabra, pero casi asco. Estamos en una sociedad enferma. En el tema del abuso sexual, en más del 86% de los casos donde un menor es abusado, el abusador está al interior de la casa. Es decir, si el espacio donde los menores deberían estar en sana protección y tranquilos no es el espacio donde pueden vivir sanamente, aquí no hay nada que hacer. Es un país que está atacando directamente el futuro de su propio territorio. Pero hay algo más escabroso, y es que Medicina Legal nos da un dato que está tanto en Bogotá, pero se replica en el país con un porcentaje similar. Para el país, el 32% de los abusos a menores son a menores de 0 a 10 años. Y cuando hablamos de Bogotá pasa exactamente lo mismo, el 39% están en esa edad. Posterior vienen ese rango entre los 12 y los 17, pero es nefasto lo que está pasando. Adicional, el tema de lesiones personales y de violencia intrafamiliar. Los afectados al interior de las casas por temas de estrés, por temas incluso de relaciones de pareja, lastimosamente están siendo los menores. Y pareciera que las instituciones del país en el marco nacional están más preocupadas por esperar que pase y entonces iniciar una investigación y ver a quién se captura, más que prevenir. Y es que ahí es donde está el tema. La directora del ICBF lo ha dicho. Si ya se sabe el número de la restitución de derechos que se está haciendo, se tiene el seguimiento por las medidas de comisarías de familia, se tienen las alertas tempranas que ha dado la Defensoría y las diferentes personerías, la pregunta es ¿por qué sigue pasando? Y es que este país no tiene cómo cuidar a los menores. Claro, y esa cifra que usted entrega de que las víctimas o un gran porcentaje son de 0 a 10 años, pues es por supuesto desgarradora. Pero entonces volvamos con el sociólogo, porque también otra de las cifras y otra de los comportamientos tiene que ver con la misma casa, con los mismos familiares, con los padres de familia, los padrastros, las personas más cercanas. ¿Por qué razón? O sea, ¿cómo explicar esto? No, indudablemente, digamos desde la sociología se puede explicar que la primera institución de socialización es la familia, pero vemos en el caso de nuestro país un deterioro, una destrucción y una falta de empatía enorme frente a lo que es esta institución que está pues absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con Andrés, estamos en una sociedad donde estas familias pues están enfermas. Estamos en un mundo enfermo y triste en el cual específicamente en nuestro país, si ustedes miran cada promedio de un mes, estamos viendo una situación muy similar en términos de violencia, en términos de agresiones, en términos de maltrato, que ya de cierta manera incluso se ha naturalizado en las entidades. Hace poco veíamos una noticia muy triste aquí en Bogotá donde unas niñas se citaron por internet y se agarraron con arma blanca, o simplemente palizas que reciben los niños al interior de las instituciones educativas. Y lo peor de todo es que, como lo dice Andrés, si no pueden estar seguros y seguras en el seno de sus hogares, la gran pregunta es ¿en dónde? Y como lo decía la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿dónde está ese gran acuerdo en donde nosotros le ponemos un límite a estas conductas que vemos cada vez con mayor frecuencia en la sociedad colombiana y en la sociedad local? Entonces creo que pues frente a ellos toca hacer un llamado de atención fuerte a través de ustedes como medios masivos de comunicación, campañas cada vez más intensas alrededor de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, y ojalá se pudiesen afinar todos estos protocolos para detectar previamente estas situaciones que se presentan, que son tan dolorosas y que pues lastimosamente se presentan de manera muy seguida en nuestra sociedad. Alejandro, es que es educación, son leyes, son prohibiciones, es mayor prevención lo que se debe hacer y ejecutar, que es lo más importante a la hora de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Es Alejandro Villanueva, él es sociólogo, también explicándonos un poco más este panorama. Gracias. Y una cosita muy pequeña, creo que es muy importante no hablar a nombre ni solamente de Sofía, ni de Andrés, ni de Alejandro, ni de ninguno de nosotros. Es
a nombre de la humanidad, a nombre de la niñez del mundo, a nombre del presente y el futuro del mundo, que necesitamos curar esta crisis, no solamente en el planeta, que es doloroso, sino comencemos por casa. Así es, Alejandro. Pablo, y es que a mí me sorprende, yo hoy como periodista pensaba algo y yo decía, tomando los datos de este caso, yo decía, no quiero de verdad seguir anotando más casos que sean de violencia contra los niños. Y esto no solo pasa acá en Colombia, pasa en el mundo. Realmente la violencia y la vulneración que existe a nivel mundial contra los niños es realmente impresionante, y ese es un tema que quiero tocar justamente con Andrés. Andrés, recientemente se planteó el proyecto de reforma a la justicia en donde se eliminaba una de las prohibiciones que contenía el Código de Procedimiento Penal, y era justamente ofrecer esos principios de oportunidad en casos donde las víctimas son menores de edad, lo que abre un amplio espectro para, de alguna manera, según lo que dicen los expertos, otorgar beneficios a los victimarios o a las personas que sean responsables de cometer delitos contra menores. ¿Usted qué opina de esta iniciativa que ya está planteada ante el Congreso de la República? Ninguna reforma a la justicia en un país decente debería tener alguna medida en contra de los menores, de la dignidad de los menores y de la justicia frente a las violencias a los menores. Y eso es algo que hemos elevado en diferentes comités, en diferentes acciones, incluso se han hecho denuncias por parte de diferentes organismos, ONGs, fundaciones, sobre cómo la justicia en este país tiene procesos de corrupción en los cuales por medio de dinero se puede acceder a que, por ejemplo, en un juicio para la patria potestad o para entregar la custodia de un menor, termine en manos nuevamente del abusador, precisamente por esos hilos de corrupción. Y eso no debería pasar. Lastimosamente estamos en Colombia, donde ya casi nada sorprende en medio de esta situación. Pero quizás una de las reflexiones más fuertes para la reforma a la justicia y para el sistema de convivencia y seguridad en general es que debemos quitarnos de la cabeza que la violencia es un paso a paso. No hay que esperar a que el abuso se consolide, a que llegue el homicidio o a que llegue la lesión, porque todo esto inicia con violencias psicológicas, patrimoniales, contextuales. Hay que ver, por ejemplo, el matoneo que se da al interior de diferentes hogares en este país. Eso ya está retratado con diferentes cifras de universidades como la Nacional, que hablan que el matoneo tiene que dejarse de pensar solo en el ámbito escolar. Al interior de las casas también hay matoneo. El machismo al interior de las casas, donde, por ejemplo, al niño, al hombre menor, se le dice que no puede llorar porque los hombres no lloran, y volvemos a caer en esos estereotipos patriarcalistas que a largo plazo se convierten en feminicidios. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar las prácticas y las formas de crianza. Pero quizás un dato que quiero poner sobre la mesa y que me parece muy interesante es que la violencia, como no es solo física, también tenemos que hablar, por ejemplo, del reclutamiento, del uso y de la utilización. Y es que aquí hay menores que están siendo utilizados por sus propias familias incluso para delinquir. El 32,6% de las bandas delincuenciales hoy en Bogotá son de hasta 2 o 3 generaciones. ¿Qué quiere decir? Abuelos, padres o cuidadores que están enseñando a delinquir a sus hijos. Así no hay ningún futuro en un país y mucho menos en algo como tan complejo como lo que tenemos en Colombia. Yo quiero seguir un segundo con ese tema penal que planteaba Catalina, porque para que los usuarios de sala de prensa sepan, actualmente quien cometa un delito contra los menores de edad no tiene ningún tipo de rebaja, así acepte cargos, así se declare culpable en una audiencia pública. Mi pregunta va encaminada en ese sentido, porque si hay penas drásticas, es decir, no reciben, digamos, ningún tipo de rebaja, hay sentencias que se han dado que han sido ejemplarizantes, siguen pasando estos casos. ¿No ha servido entonces? ¿Hemos fallado como sociedad, Andrés? Hemos fallado como sociedad y eso tiene 3 razones, 2 técnicas y una sociológica. La primera, porque lastimosamente el principal problema hoy para que esas condenas sean ejemplarizantes sea que no solo exista un rechazo en el marco de lo jurídico, sino también social y colectivo, que ahí llegue una sanción también social. Pero no podemos ver cómo, incluso por diferentes formas de redes sociales, terminan en ocasiones hasta volviéndose héroes los victimarios de tanta visibilidad que se les da. Dos, hay un tema clave aquí, son las medidas de protección anterior, y en eso quiero hacer énfasis, porque si bien esas condenas son ejemplarizantes y deben seguir siendo así porque contra los menores no se debería tolerar ningún tipo de violencia, la clave es poder prevenir que no pase, que no lleguen al abuso sexual, que no lleguen al homicidio. Y para eso las medidas y el fortalecimiento de las comisarías de familia,
de las personerías, de las inspecciones de policía, de las casas de acogida son fundamentales. Pero hoy, por ejemplo, cuando vemos esa tasa de cobertura entre comisarías de familia, las inspecciones, los albergues para violencias basadas en género y demás, pues es absolutamente deplorable respecto a la región. En Colombia tenemos que avanzar en eso. Y si la justicia retrocede un paso en esta reforma de quitar esa certeza y esa situación dura contra los agresores a menores, pues ahora sí es que estamos en la fórmula donde el agresor ya ahora sí no le va a tener miedo a nada, porque sabe que no solo no es que le vaya a pasar una de las más grandes medidas, sino que sabe que podrá seguir haciéndolo casi en complicidad con las autoridades y eso no puede pasar. Ahora, quiero aclarar que no se trata de decir que las autoridades no están haciendo lo que está en sus manos. Quiero decir que en este país falta inversión realmente para la prevención y para la identificación temprana de violencias y que no nos toque solo esperar que pase a ver si logramos capturar al posible agresor. Una justicia garantista, como también dicen los expertos, y es que esto de algún modo, si se llega a aprobar, según señalan incluso algunas organizaciones defensoras de menores, esto va a ser el feriado de los principios de oportunidad prácticamente para los victimarios. Para semejantes casos. Exactamente, para semejantes casos. Y como este podemos mencionar muchísimos y tendríamos que dedicar muchísimos programas para analizar toda esta problemática que realmente es bastante grave, como ya usted lo planteaba, Pablo. Hemos tocado el punto de vista legal, pero también queremos tocar el punto de vista médico y psiquiátrico, y es por eso que a esta hora nos conectamos con Gustavo Ballesteros. Él es psiquiatra forense. Gustavo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Quiero empezar preguntándole, Gustavo, ¿qué hay detrás de una persona que se atreve a agredir de esta manera a un menor, a un niño, a una niña o a un adolescente? Muchos de ellos violadores, muchos de ellos asesinos. Hola, ¿cómo están? Bueno, frente a esa posición es importante partir que no podemos patologizar todas las situaciones asociadas a este tipo de conductas. Hay que entender que las enfermedades mentales, por ejemplo, tienen un índice muy bajo en términos de la comparación con la población en general. Hay que irnos más atrás en las situaciones asociadas a los procesos de desarrollo y a las formas en que el individuo se va consolidando a medida que va pasando los años hasta construir su propia estructura y llevar a situaciones en las que la vulneración de otros no es parte de su manera o es parte de su manera cotidiana de llevar su vida, sin importar las consecuencias que esto pueda causar. Es decir, hay que partir del hecho que estas no son condiciones muchas veces mentales, de trastornos o patologías como tal, sino la manera en que el individuo se ha ido desarrollando con el pasar de los años y ha adquirido elementos desde la construcción propia del fenómeno del crecimiento, de su desarrollo, de su consolidación de personalidad, factores sociales, factores ambientales, una cantidad de situaciones que llevan a que el individuo y desde su propia estructura decida tomar decisiones o comportamientos que transgreden los límites de los otros. Incluso hay que entender este fenómeno como algo que hemos tratado y de alguna manera con este tipo de situaciones tan mediáticas y cosas tan violentas o tan fuertes, se tiende a estigmatizarlo, a pensar que quien cometa algo de estas categorías o de este tipo de violencia tan desmedida en muchos casos, tendrá que tener una enfermedad mental de base o una situación porque no se concibe que un individuo pueda llevar a esas condiciones. Pero lo que habitualmente tenemos es que esta gran mayoría de personas no tienen una condición mental como tal, sino son las maneras en que ellos han decidido forjar su estructura y llevarla de manera continua en su vida. Claro, pero entonces recogiendo un poco su respuesta, psiquiatra, no tienen trastornos mentales, pero entonces, ¿qué los lleva a actuar de esa manera? Usted me decía, la sociedad, los parámetros, los antecedentes, lo que pudieron vivir como seres humanos, pero ¿por qué actúan de esta manera? ¿Qué los lleva a agredir a un niño? Exacto. Desde la misma motivación, del mismo deseo de la persona y la voluntad del mismo para poder llevar a dicha conducta. Es decir, estamos frente a una sociedad en la cual podemos hablar de una sociedad enferma en términos generales de normalizar ciertos comportamientos que se vienen desarrollando en el pasar del tiempo. Si entramos a hacer un análisis retrospectivo en muchos aspectos, desde lo legal, y podemos tener miles de posiciones frente a eventos como los que han estado suscitando, pero es que esta es la violencia cotidiana, es decir, esto no es digamos que la dimensión de esta violencia como se está describiendo, sí es parte de algo
digamos, no tan rutinario, pero la violencia todo el tiempo está en nuestra sociedad y tendemos a minimizarla en el término de ver que solo en momentos, en situaciones muy, digamos, fuertes descriptivamente o de alto nivel de violencia es que nos, digamos, pellizcamos como sociedad para mirar esto como un fenómeno, pero esto nos viene acompañando desde hace muchos años, donde precisamente los niños son una población muy vulnerable, teniendo en cuenta las dificultades o las limitantes que pueden tener en la protección y cuidado o en las situaciones propias del menor que no le permite incluso poder dimensionar en los riesgos en que se puede exponer en ciertas situaciones, y son condiciones que el individuo o los individuos aprovechan para poder atacar en esto, aunado a las situaciones en las cuales se han ido describiendo frente a la sensación general que puede existir de la impunidad que permite que estos individuos puedan actuar de una manera más fluida y con menos temor hacia un desenlace más, digamos, más punitivos con ellos. Andrés, yo sé que esto no se va a resolver con una pregunta, yo sé que esto es un debate bastante amplio que deberán resolver las autoridades y los diferentes expertos en la materia, pero ¿qué posibles soluciones se pueden dar, digamos, a corto plazo para lograr la protección de los niños, para lograr la reducción de estas cifras? Hoy tenemos, como lo decíamos antes, 375 homicidios de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo empezamos a bajar esas cifras? Lo primero es romper el silencio, y es que estoy muy de acuerdo con el análisis que acaban de hacer en el marco forense, y es que en este país se naturalizó la violencia. Cuando digo se naturalizó es que llevamos generaciones, eso también lo ha dicho Medicina Legal en sus informes anuales de forensis, donde, por ejemplo, se ha naturalizado en diferentes municipios y departamentos la iniciación sexual por parte de un familiar. ¿Qué es ese concepto? Esto es un abuso sexual. Cuando hasta hace menos de 20 años, es decir, estamos hablando de algo muy reciente, todavía se pensaba que el matrimonio con menores era posible, era viable y no tenía nada malo. Ahí hay un efecto cultural donde se empiezan a naturalizar violencias. Es evidente que tanto el embarazo adolescente, el matrimonio servil, la misma trata de personas, el uso y la utilización de menores de edad, son violencias sistemáticas. Cuando un menor de edad accede y con la benevolencia de su familia para poder entrar a un supuesto matrimonio, hay toda la violencia, una violencia contextual, familiar, física, psicológica, económica, que se va a replicar. Romper el tema del silencio es clave, y es que la complicidad también es violencia. No puede ser que, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, hayan familias y familiares que sepan que está pasando y callen. No puede ser que por ese supuesto honor familiar o por el que dirán no se denuncie o no se le crea al niño. Es importante las rutas de atención en el marco para romper ese silencio. Y para eso los entornos educativos, para eso las comisarías de familia y para eso los sitios de atención tienen que dejar de atender en horario de oficina. Es increíble hoy, por ejemplo, como un abuso sexual, incluso para un mayor de edad, es un protocolo tan largo que incluso muchas veces el mismo examen es otra violación. O sea, a otra persona prácticamente va a tener que examinar ese cuerpo para llegar a determinar que sí pasó así. Todo eso tiene que modernizarse, estamos en el 2024 y hay muchas personas que incluso intentan romper el silencio, pero encuentran una barrera en la institucionalidad. Es tan difícil hacer una denuncia que dan un paso atrás. Y en el momento en que dan un paso atrás, no es solo no denunciar ese caso, sino que es abrir la puerta a que eso siga pasando, se siga replicando y que incluso el violador ya no lo haga solo con un menor o con esa víctima, sino que lo siga haciendo. Las investigaciones de fiscalía lo demuestran. La mayoría de estos personajes ya lo han hecho en el pasado, no solo con sus familiares, sino incluso con otros niños, niñas, adolescentes de su mismo entorno. Sí. Gustavo, me pareció interesante la pregunta de Catalina a manera de conclusión. ¿Qué hacer en materia estado psiquiátrica para empezar a entender que de pronto alguien puede ser un factor de riesgo para bajar esta cifra, 375 menores de edad asesinados? Mira que tiene que ver con mucho lo que ya venía mencionando el compañero, y además situaciones asociadas a que este tipo de escenarios nos permiten ir
desmitificando la sensación de permitirnos que podamos desmitificar un poco la sensación de que la enfermedad mental es la que causa situaciones como estas, cuando el ser humano de por sí en unas características tiene su violencia inherente en el mismo, que no es la patología mental. Dos, una situación importante es la visibilización que ustedes como medios de comunicación están realizando, pero sí invitarlos a ir un poco más allá, porque habitualmente lo que vemos en los medios en general es que salen las noticias, sale el revuelo, sale todo y va perdiendo de alguna manera inmediatez en el momento y termina diluyéndose, y muchas veces queda en el imaginario colectivo que esa situación pudo generar una impunidad. Es decir, no se le hace un seguimiento adecuado, no se les, por ejemplo, si hay, no en este caso, en cualquier otro caso donde se sale una noticia importante, se le da el seguimiento ahí, pero en el colectivo general de la población queda la idea es que aquí hay impunidad. Y puede que no lo sea así totalmente. Sí, tenemos un país donde hay un alto nivel de impunidad, pero no necesariamente todos los casos genera. Y eso también impacta en una sociedad al darse cuenta y al entender que frente a un hecho puede haber unas consecuencias y se están verificando. Por eso la importancia de los medios no solo mostrar en el momento, sino hacer un seguimiento de los casos que se van reportando para irle mostrando a la comunidad y a la sociedad cómo eso ha permitido impactar de alguna manera y ayudar un poco a la sensación colectiva de vamos a denunciar para que sí se haga justicia, porque mucho de lo que dice el compañero es cierto. No se denuncia porque también se piensa es que ¿para qué denuncio si da igual? Me van a victimizar, revictimizar, voy a entrar en esto y al final no va a pasar absolutamente nada. Y resulta que los medios de comunicación tienen un rol súper importante y valioso en la construcción de una mejor sociedad. Sí. Lo que hablaba Andrés me parece muy importante, que coincide con lo que dice el doctor Gustavo, y es la barrera de la institucionalidad. El doctor Gustavo no me dejará mentir. Hay exámenes psiquiátricos que en medicina legal puede llegar a demorarse solo la cita, Pablo, un año para que a un menor de edad le hagan un examen psiquiátrico forense y puedan determinar si realmente fue abusado sexualmente o no, entre otras cosas que pasan en este país. Es decir, que si recojo lo que ustedes tres están diciendo, tanto Gustavo, también Andrés y Catalina, no solo es el hecho como tal y tener personas que de pronto pueden estar enfermas socialmente, sino también la institucionalidad que tiene que funcionar para los menores de edad cuando son víctimas de cualquier tipo de delito. Yo creo que esa es la conclusión esta noche. Sin duda, Pablo, y el llamado sin duda es también a lo que decía Andrés, la complicidad en este caso. Mire que en este caso de Sofía, este señor tenía un antecedente por un presunto delito de abuso sexual con menor de 14 años. ¿Por qué estaba libre? Esa es la pregunta que le dejamos a la Fiscalía. Esa es una pregunta muy importante. La dejamos esta noche aquí planteada en sala de prensa. A ustedes dos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, porque ha sido, en medio de una situación tan triste e interesante, también el análisis. Andrés Nieto Ramírez es experto en seguridad. Andrés, feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también Gustavo Ballesteros, psiquiatra forense, feliz noche. Feliz noche. Esa pregunta que usted plantea queda sobre la mesa. Queda sobre la mesa y esperamos responderla aquí en sala de prensa y por supuesto en los micrófonos de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora. Pablo, gracias. No, gracias a usted, qué pesar haber tenido que hablar de un tema tan lamentable. Esto es Sala de Prensa, a ustedes gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.